Bueno, vamos a leerlo. Bueno, una empresa de tecnología quiere comparar el tiempo de respuesta de dos versiones de su software de gestión. Versión antigua, llamamos X0, y versión optimizada, X1. El tiempo de respuesta en segundos de una tarea específica, bueno, entonces le voy a comparar el tiempo promedio mu0 de la versión antigua con el tiempo promedio mu1 de la versión optimizada. Para la versión antigua se envió en tantas computadoras, se tuvo un promedio tanto, y lo mismo para la otra. Bien. Bueno, asumiendo que los tiempos de respuesta del software antiguo fueron tomados de manera aleatoria en una distribución normal con media mu0 y varianza sigma 0, ¿cuál es la posterior de mu0? De manera análoga, usar las mediciones de software optimizado para tener la distribución posterior de mu1, asumir un problema uniforme en todos los parámetros eso. Bueno, entonces... bueno, tenemos que llamemos X0, es la versión, el tiempo de duración de la versión antigua, sigue una normal con parámetros mu0 y sigma 0, y X1 sigue lo mismo, pero mu1 y sigma 1. Bueno, vamos a hacer el caso general, digamos, para un X que sigue una normal mu y sigma cuadrado, y después es simplemente, o sea, va a ser lo mismo para cada uno de los dos. Vamos a tener, según los datos que me da de cada uno, un parámetro mu1 y sigma 1, una distribución posterior distinta, pero el desarrollo es el mismo para los dos, hay que hacerlos en paralelo, y después para el ítem B hay que juntarlos. Bueno, pero bueno, ¿cómo se hace entonces, cómo es la posterior conjunta cuando estos dos son desconocidos? No lo vimos en clase, no sé si lo vio o lo mostró Fran. Pero bueno, no sé, recién estamos viendo posteriors conjuntas de varios parámetros, lo vimos para, no sé, aproximación normal, el ejercicio de la aproximación de la posterior conjunta de mu y sigma como una, a priori no es una normal, pero la aproximamos como si fuera una normal. Y ahora, recién ahora en PyMC estamos viendo posterior de varios parámetros para los modelos lineales, donde vamos a tener la posterior de beta 0 y beta 1 y sigma, y la que ustedes grafican, bueno, esto dependiendo de los datos, y lo que ustedes grafican ahí en las posteriores que le da los samples de PyMC, para beta, por ejemplo, es de beta marginalizada respecto a todos los otros parámetros. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a querer no es la posterior conjunta, es decir, una función en dos dimensiones, donde una dimensión es mu y otra dimensión es sigma, sino que vamos a querer, lo que nos importa para este ejercicio, queremos es la posterior marginal de mu. Sí, dado y bueno, llamé X, pero me olvidé que en la parte bayesiana llamamos a todas las variables Y, así que voy a borrar porque tengo todos los apuntes en Y. ¿Dónde está para borrar? Llamémoslos a todos Y, probablemente. Entonces, Y0, Y1 y un Y general va a ser mu en función de Y. Lo cual, bueno, es habiendo marginalizado la conjunta, así digamos, la posterior conjunta, la marginalizamos respecto de todos los valores de sigma. ¿Está bien? Esto es en todo el rango de sigma, 0 a más infinito. Bueno, todo eso obviamente no hay que hacer ninguna de esas cuentas. Lo que se usa, que no llegamos, digamos, a mostrar la fórmula, pero por eso había que consultar ese.
es que finalmente esta distribución va a seguir, o sea, si usamos los priors que nos pide el ejercicio, que es si yo elijo priors uniformes en mu y en logaritmo de sigma cuadrado, o sea, ¿son priors informativos o no informativos? Yo ahí estoy pensando, pero ahora no se me ocurre nada. Digamos, tenemos un prior uniforme en donde la parte inferior empieza en mu y la parte más alta termina en logaritmo de sigma cuadrado. No, 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 no. O estoy mal. Sí, sí, o sea, lo que nos está diciendo el ejercicio es que vos tenés estos 4 parámetros, o sea, bueno, tenés el parámetro mu y sigma, en este caso está parametrizado distinto, el logaritmo de sigma cuadrado, y que para cada uno de ellos tenés que elegir un prior uniforme. ¿También? Si no, ¿a qué te refieres? O sea, si no, ¿cómo sería cada uniforme en todo esto? Claro, esa también era, cuando vi eso dije, pero no puedo definir un uniforme con 4 parámetros, entonces Y también aparte, esa era mi idea. aparte, el prior de qué variable sería, o sea, o de qué parámetro. No, no, estoy diciéndote que cada uno de estos parámetros tiene un prior uniforme. O sea, que elijo un prior uniforme para mu0, para mu1, para el logaritmo de sigma correcto, para el logaritmo de sigma 1. Esto, o sea, si querés en vez de en para mu y también para el uniforme para logaritmo de sigma cuadrado. Bueno, entonces, ¿es informativo o no informativo? No informativo si es uniforme. Exacto. Independientemente de cuál sea el rango, si es uniforme, me está diciendo que en ese rango todos tienen la misma probabilidad, entonces es lo más no informativo posible tener un prior uniforme. Entonces, fíjense que el prior uniforme para, ¿cómo se dice? Para mu, un prior uniforme, estamos todos de acuerdo que sin importar cuál sea el rango, es una constante. O sea, la distribución de probabilidad uniforme, sea cual sea el rango, igual es una constante, ¿no? O sea, es 1 sobre b menos a, no depende de la variable. Entonces, bueno, a menos de una constante, el prior para mu es 1. ¿Está bien? Y el prior para el logaritmo de sigma cuadrado también es 1 a menos de una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿sí? Sí, y ahí yo te pregunto, Ale, Sí. un prior, a mí se me ocurre con un prior uniforme, viste que siempre elegíamos uno que va entre 0 a 1, por ejemplo, para un prior para un parámetro de probabilidad, por ejemplo. Pero si para ese parámetro nosotros elegimos un prior de 0,5 a 0,6, se podría tomar como algo informativo, ¿no? Porque le estoy dando 0 probabilidad a los valores bajos y altos del parámetro, ¿no? Déjame pensar. ¿Por qué
por ahí, no sé, estoy pensando, si vos estás pensando ese caso, es que ya tenés algún conocimiento. Exacto, claro, claro. Pero por ahí, a lo mejor en vez de un uniforme, No, también, pero mi pregunta iba más que nada porque ¿es correcto asumir que una uniforme siempre es un prior no informativo o podemos generar priors informativos con un uniforme? Es una buena pregunta. Igual Muy... no va tanto al caso de acá, pero... No, obviamente que no, digo, no es algo que sea importante para resolver este ejercicio, pero, o sea, qué sé yo. Pensarlo de la siguiente manera. Eh, Sería raro que vos elijas un prior uniforme en un intervalo muy... Primero, estamos de acuerdo que si el intervalo que vos decís es chiquito o grande, depende de la escala característica del ejercicio. O sea, si estamos hablando de escalas de miles o millones, entonces un intervalo de 0,5 a 0,6 capaz es chiquito. Pero 0,5 a 0,6 tenés infinitos números también. Entonces, también cada valor entre 0,5 y 0,6 te va a dar la misma probabilidad. Y elegir un prior uniforme en 0, entre 0,5 y 0,6 te hace que todos los valores que estén la consecuencia es que todos los valores que están entre 0,5 y 0,6 tengan la misma probabilidad y que valga cero la probabilidad, o sea que está restringiendo que no puede tener una posterior con probabilidad fuera de 0,5 y 0,6. Lo cual, bueno, digo, puede ser que eso es lo que te pida tu problema, o sea que justo estás en un problema que tenés que restringirlo a ese intervalo muy chiquito. Pero pensá lo siguiente, o sea, yo lo pensaría así. Suponete que vos tenés información previa respecto no sé, a los datos que tengan, que vienen de una normal, y entonces vos querés meter de alguna manera esa información previa en, como se dice, en el prior. Para el caso, no sé, supongamos que vos querés medir la altura o sea, asumís que la altura de todos los bonaerenses viene de una normal, con un parámetro mu y un parámetro sigma, y vos tenés una información previa que te dice más o menos por dónde anda esa altura. ¿Está bien? Te dice más o menos que esa altura promedio anda en 1,1 metro 60. No sé, 1,70 m si quieren. ¿Cómo meterías eso en un prior? ¿Pondrías una uniforme entre 1,59 m y 1,61 m? ¿O pondrías una normal con media en 1,60 m y cierta varianza? Cosa que la distribución tenga un pico de probabilidad en un lado y después vaya decayendo hacia los dos lados. Pero que en ningún lado la restringís a que valga cero. ¿Se entiende? Si vos usás una uniforme para restringir el rango, es problemático y la mayoría de las veces va a ser una mala idea por esto, porque estás restringiendo que por fuera de eso valga cero. Entonces, esa pregunta deja pensando, pero en realidad es muy raro llegar a ese caso porque uno casi nunca elegiría un prior uniforme en un rango muy chiquito de manera informativa. Eso es, uno nunca elegiría un prior uniforme de manera informativa porque te vas a comer, o sea, vas a imponerle al modelo
y a la posterior que vaya a valer 0. O sea, no le dejas la posibilidad de que tus datos te den información distinta a la información previa que tenías. Ale, estaba pensando que por ahí, con esta pregunta, por ahí algo que sí o sí sepas que no sé, que el rango no puede pasar. Que no sé, que sea un rango físico, una medición o algo que realmente, agregando lo que está diciendo Ale, algo que realmente sepas que esa probabilidad fuera de 0,5 y 0,7, no me acuerdo cuál era, Bueno, es imposible, sí. algo así. En ese caso sí, digo, uno nunca va a plantear que pueda haber alturas negativas. Entonces, en ese caso sí, digo, hay un límite natural que va a sí o sí poner una restricción para que la altura promedio no pueda ser así. ¿Está bien? Eso desde ya. Eso, digo, llegado a ese caso, siempre está la alternativa de una distribución que se usa todo el tiempo, que es lo que se llama una distribución normal restringida. Se escribe así, NB o BN, no me acuerdo, que es una distribución normal restringida donde tiene 4 parámetros. Y me dice, bueno, es una normal muy centrada en mu con sigma cuadrado, pero que entre A y B es distinto de 0 y después el resto vale 0. Ahí sí vos podés poner una mezcla de una uniforme con una normal para tener una normal restringida, y así, no sé, no estoy seguro, pero seguro que deben existir todas las distribuciones que ustedes conocen, también con una restricción para poder usar la distribución que vos querés y darle una restricción extra para que sea 0 por fuera. Pero bueno, el caso típico, no sé, yo soy físico y cuando hablamos de inferencia bayesiana siempre está el ejemplo de, también, vos cuando medís la masa no sé, de cualquier objeto, es una cantidad positiva. Algo no, digo, todas las cosas que conocemos tienen un peso, una masa característica. Entonces vos, si querés hacer un experimento con inferencia bayesiana, a ese prior también le vas a poner la restricción de que la masa tenga que ser positiva. Pero bueno, después se hacen experimentos en el acelerador de partículas con no sé, con energías altísimas, y, o sea, al modelo le está sacando la posibilidad de que existan masas negativas, pero, qué sé yo, hay un montón de teorías y de cosas que incluyen masas negativas, materia oscura, y un montón de cosas que, bueno, digo, te estás perdiendo de descubrir física nueva o experimentos que te den resultados de frontera, digamos, en la frontera del conocimiento, que es lo que se hace todo el tiempo en los aceleradores de partículas y en todas esas cosas, y por haberle puesto un prior con una restricción, bueno, ya, o sea, estuviste restringiendo a que tus datos te puedan dar evidencia de que encontraste algo con masa negativa y revolucionás toda la física. Entonces, bueno, depende mucho del caso. La cuestión es, si vos tenés información previa, no se me ocurre en qué caso sería útil poner una uniforme. Un uniforme es lo contrario a informativo. Es, en este rango, todo vale lo mismo. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso. O sea, abrazarías una normal. En ese caso, y si el tema es que la querés restringir a ciertos valores, como decía Julie, haces una normal restringida para eso. Pero en el rango en el que estás manejando, eso. Y bueno, también está todo el caso, digo, seguro tiene mucho que ver, digo, si esto se lo preguntan a alguien que sea mucho más experto en estas cosas, probablemente lo que les diga es una uniforme donde más se usa es para, bueno, es justamente cuando tenés intervalos específicos o cuando tenés valores discretos. Valores discretos, también es una probabilidad equiprobable para cada uno de los valores, es como si fuera un uniforme. Pero cuando tenés intervalos continuos,
sin restricciones, el equivalente a una uniforme para una variable que puede valer entre menos infinito y más infinito es una gaussiana. Por más loco que parezca, va a ser una gaussiana con una varianza enorme, pero si vos pones, o sea, pero no podés poner una uniforme para un, o sea, en el peor caso posible que no tengas nada de información, la uniforme ni siquiera te sirve en ese caso porque, bueno, por un montón de cuestiones matemáticas, que no viene el caso, pero en el caso de que vos tengas una variable discreta, una uniforme es, para el caso no informativo, es la mejor posibilidad porque es la que minimiza, bueno, un montón de cosas que se llama la entropía de la información y un montón de cosas que hace que la uniforme discreta, o sea, darle la misma probabilidad a cada punto, es lo que hace que tengas la mayor entropía, es decir, la menor cantidad de información, es decir, lo que vos que estás buscando. En cambio, cuando tienes una variable continua, ya no es una uniforme entre cierto valor y cierto valor, sino que es una gaussiana. También la gaussiana es la que minimiza la entropía de la información para una variable continua cuando, bueno, está definida la media y la varianza. No viene el caso, si quieren saber más de eso, digo, en el libro Statistical Rethinking también hay como todo un capítulo dedicado a cuánta información me da cada distribución y bueno, en las siguientes materias van a ver, ¿cómo se llama? No sé si escucharon hablar de criterios de información para comparar un modelo u otro, que son el criterio de Akaike o el BIC, el BIC, que es el Bayesian Information Criteria. Y bueno, vienen de estas cosas de cuánta información tenemos. Bueno, me estoy yendo un poco de las ramas, pero la cuestión es, más así, para responder la pregunta filosófica, si tiene un parámetro continuo que a priori no tiene una restricción dada, no usen una uniforme ni para hablar de si tiene información o para no hablar de una información. Ya vimos que usar un prior gaussiano es nada, o sea, quieren que sea informativo, lo ponen varianza chica. Quieren que sea no informativo, le ponen varianza grande. Mientras más grande, más no informativo, etc. Ahora, en este caso, en este ejercicio, paradójicamente, tenemos parámetros continuos y vamos a ver qué pasa si ponemos un prior uniforme para ambos, pero sin importar el rango, ¿ok? Vamos a hacer el desarrollo matemático teórico de qué es lo que pasa, qué forma tiene la posterior, ¿ok? Vamos a llegar a que la posterior marginal de este parámetro, si elegimos estos prior uniformes, es independiente del rango que uno ponga para uniforme. También eso no afecta nada porque básicamente porque los parámetros son continuos. Pero bueno, tampoco no viene el caso. Todo esto incluso podría no haber escrito nada de lo que estoy escribiendo ahora para resolver el ejercicio. Esto es solamente para, bueno, desarrollar un poquito más de cómo se llega a la expresión que le voy a mostrar, pero sobre la expresión que se tiene que usar. ¿Está bien? O sea que podrían tranquilamente olvidarse de todo lo que dijimos en los últimos 20 y pico minutos. Lo que se muestra matemáticamente, y lo pueden ver con el libro de Hellman, es que si uno elige un prior uniforme para mu y un prior uniforme para el logaritmo de sigma cuadrado, bueno, el prior para mu va a ser proporcional a 1, porque va a ser una constante, no va a cambiar nada. O sea cual sea la uniforme que yo elija, el intervalo, igual va a ser una constante. Y el prior para el logaritmo de sigma cuadrado, también, en función del logaritmo de sigma cuadrado, va a ser una constante. Pero como después yo quiero pasar, digamos, a hacer distribución sobre sigma y no sobre el logaritmo de sigma cuadrado, ¿cómo se ve un prior uniforme para el logaritmo de sigma cuadrado en función de sigma, o de sigma, sí, bueno, en función de sigma? Bueno, hay que hacer un cambio de variables, hay que hacer una transformación, digamos, con reglas de la cadena y un montón de cosas.
Y lo que uno termina llegando es que el prior conjunto para estas dos es 1 sobre sigma cuadrado. ¿Está bien? Este prior es uniforme en mu y uniforme en el logaritmo de sigma cuadrado. Entonces, después yo quiero la posterior conjunta de estos dos, va a ser proporcional al prior por la likelihood. También el prior entonces va a ser este, y la likelihood va a ser, bueno, ¿no? La normal menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por... perdón, va a ser 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado, porque ahora esto ya no es constante, es un parámetro desconocido. Así, 2 sigma cuadrado, x menos mu, y menos mu al cuadrado. Bueno, entonces multiplico esto por... Esto es para un dato, pero si tengo varios datos, varias mediciones, va a ser la productoria. ¿Está bien? Esto diría i. Entonces, bueno, si uno hace estas cuentas, o sea, le va a quedar que entonces la posterior, sigma cuadrado, va a ser proporcional a 1 sobre sigma n más 2 por, bueno, la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, sumatoria de todos los y menos mu cuadrado. ¿Se entiende de dónde viene este 1 sobre sigma a la n más 2? Todo esto no es necesario para resolver este ejercicio, pero el desarrollo está bueno para repasar cosas que son necesarias para otros ejercicios. ¿Se entiende de dónde viene este sigma a la menos n menos 2? Yo no lo veo. ¿Alguien lo ve? No, yo tampoco lo veo, la verdad. Bueno, tengo dos términos, ¿no? Este y este. Tengo 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado. Entonces, si cancelo el sigma, el cuadrado con la raíz, me queda 1 sobre sigma. Y lo estoy multiplicando n veces. ¿Ven? Entonces tengo 1 sobre sigma a la n. Y si lo multiplico por 1 sobre sigma cuadrado, me queda 1 sobre sigma a la n más 2. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, uno puede seguir desarrollando esto y le va a quedar que esto es proporcional a 1 sobre sigma n más 2 por la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Y lo que está dentro del paréntesis, desarrollando el cuadrado y llevando dos términos que quiero traer, me quedan dos términos que uno es n menos 1 por la varianza muestral al cuadrado más n por y promedio menos mu al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hice fue masajear esta posterior para hacer aparecer dos estadísticos que son el promedio y la varianza muestral. También el promedio es 1 sobre n suma de todos los y. La varianza muestral es 1 sobre n menos 1, sumatoria de todos los y menos promedio. Esto es el s cuadrado. Y esto al cuadrado. Bueno, entonces esa es la posterior, así como está. Con eso, digamos, ya pueden tener la probabilidad conjunta de mu y sigma cuadrado en función de los datos. Fíjense que lo único que hace falta saber no es cada dato por separado, sino cuánto es el promedio y la varianza muestral, que son justamente los dos datos que nos dan. No nos dice cuánto vale cada una de las observaciones, nos dice cuántas computadoras, nos dice
promedio muestral y desvío estándar muestral, es decir, S. Entonces está perfecto. Digo, acabamos de demostrar que no hace falta saber todos los datos, sino solamente la cantidad de datos, el promedio y el desvío estándar muestral. Bueno, pero falta ahora entonces un paso, porque nosotros lo que queríamos es la posterior marginalizando respecto de todos los sigmas. Nosotros queremos directo la posterior marginal de mu. Para ciertos datos. Esto acá puedo poner Y. Bueno, y eso se puede hacer un montón de desarrollos, se puede probar analíticamente, se puede hacer también computacionalmente, pero lo importante es que esto va a quedar una forma que es, al igual que cuando usábamos priors conjugados, una distribución conocida. ¿Está bien? Esto algunos ya me lo habían preguntado, entonces ya lo había ido respondiendo. Pero lo que queda como resultado de marginalizar esto respecto de sigma y obtener entonces la marginal para mu, es que esto queda como una t-student. También la posterior va a ser una forma conocida, que es la t-student, con n-1 grados de libertad. Y, ojo, que no es la t-student estandarizada, con media 0, sino que está centrada en el promedio y con varianza S cuadrado sobre n. ¿Está bien? Y ahora sí, esto es lo que hace falta usar para el ejercicio. Digo, si se acuerdan esto, o bueno, lo tienen anotado, y con esto ya se puede resolver el ejercicio, y todo lo anterior es, bueno, cómo se razona para llegar a esto. Entonces, bueno, en fin, hay que hacer entonces esto, tanto para mu1 como para y1 como para y2. Y fíjense que, bueno, para la versión antigua del software, teníamos cuánto es el promedio, cuánto es el S y cuánto es el N, ¿no? Nos dice que 1,013, 0,24 y 32. Bueno, 32, esto es 1,013 segundos, creo, y esto es 0,54, ¿no? 0,24. Bueno, entonces ya está. Digo, meto esto. Este es S1 y esto es N1. Meto esto acá, para el caso de... Y voy a tener entonces que la posterior para mu1, dado y1, va a ser t de 31 grados de libertad, con media en 0,13, y desvío estándar, bueno, digo, varianza 0,24 al cuadrado sobre 32. Y bueno, entonces, ¿qué puedo...? ¿No? Y lo mismo para esto, para la otra. Lo mismo, pero con los datos, ¿no? Usando el promedio 2, el S2, el N2, que están acá. 36, 1,173 y 0,20. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto sería el ítem A. Ahora viene el B, que ahora lo explicamos, pero acá ¿se entendió? Sí, perfecto, vale, gracias. ¿Y para el sigma cuadrado, dónde estás haciendo la posterior? No, no la estoy haciendo. No la mostré, no hace falta. Si quieren, les puedo pasar cómo se calcula, pero no lo vamos a ver, ya es demasiado. Sigue una distribución, les puedo decir el nombre, pero no sabría cómo. La distribución es así, se llama como la inversa de un chi cuadrado, con, bueno, ciertos parámetros. Esto sería la posterior marginal para el sigma cuadrado, ¿está bien? No se usa. También este ejercicio solamente nos pide inferencia sobre el mu, así que no se preocupen por eso. Entonces, para mu
usamos esta t-student cuando tampoco sabemos sigma cuadrado. Claro, ¿a qué conclusión es esto? Esto quiere decir que si uno tiene unos datos que provienen de una normal, donde tanto el mu como el sigma son desconocidos, entonces si yo asumo un prior uniforme para mu y para el logaritmo de sigma cuadrado, entonces la posterior marginal para mu es una t-student con estas características. Lo voy a decir de vuelta. Si mis datos vienen de una normal con parámetros mu y sigma cuadrado, que son los dos desconocidos, y elijo un prior uniforme para mu y un prior uniforme para el logaritmo de sigma cuadrado, entonces la posterior marginal para mu es una t-student con estas características, que provienen de los datos. ¿Ok? Es la misma lógica que cuando hacíamos priors conjugados, es si yo tengo una variable que tiene que sigue esta distribución y elijo este tipo de prior, entonces mi posterior va a tener esta forma conocida. Bueno, ahora es lo mismo, pero como estamos hablando de la posterior marginal en vez de la posterior total. Bueno, entonces, están todos de acuerdo que teniendo esto y teniendo esta información para cada una de las dos poblaciones, S1 y S... Bueno, acá me confundí, esto era 0. En vez de 1 y 2, era 0 y 1. Pero bueno, me perdonarán. Yo con esto ya puedo pasárselo a PyMC, decirle importame una t-student con 31 grados de libertad, con esta media y esta varianza. En realidad creo que le tienen que pasar el desvío estándar, pero bueno. Va a ser scale 0.24 dividido raíz de 32 cuando le pasen. Bueno, con eso pueden sacar muestras también de esta t-student, como si fuera grid sampling. Sacan, no sé, 1000 muestras y con esto pueden graficar esta posterior. Va a ser, no sé, sí, una t-student es como una cosa así. Asimétrica. Es como una gaussiana, pero con las colas más pesadas. Bueno, entonces, ¿qué dice el ítem B? Dice, obtener la distribución posterior de la diferencia mu1 menos mu0 tomando muestras de las distribuciones independientes obtenidas en el ítem anterior. Graficar un histograma de muestras de mu1 y mu0 y dar un intervalo de probabilidad posterior del 95%. Buena pregunta, Tomás. El ítem A, digamos, es solamente hacer esto. No hace falta decir nada más. O sea, es llegar a esto, el ítem A. Y el ítem B sí hay que hacer con Python porque me dice tomar muestras independientes. Entonces, a ver si lo tengo resuelto en algún lado. Bueno. Esto es lo que llegamos. La posterior de mu0 va a ser una t-student con n menos 1 grados de libertad, entonces me va a quedar así. Y la de mu1 me va a quedar así. Bueno, defino, le pongo todo eso acá. Y entonces acá grafico la posterior de mu1 y la posterior para mu2 para, bueno, algún intervalo dado de mu's, es lo mismo. Y bueno, fíjense acá, log es mu1 y esto, bueno, el desvío estándar muestral dividido la raíz de 32, etc. Y bueno, puedo graficar estas dos distribuciones. Estas son las PDF. También acá directamente le pedí que me dé la PDF para este rango. Pero ahora yo quiero la PDF no de mu0 y de mu1, sino de la resta de mu0 menos mu1. ¿Cómo puedo obtener esa posterior?
Yo saqué muestras e hice la diferencia directamente. No sé si está bien. Exactamente. Bueno, eso, o sea, dice acá hay que sacar muestras, tomando muestras de las distribuciones independientes, tenía el tema anterior. Y el chiste es eso, al igual que los que hicimos recién en la pregunta que hizo Ludmila de la guía 8, es si yo quiero muestras, si yo tengo muestras de dos parámetros y quiero muestras de una función de esos dos parámetros, puedo directamente hacer esa función de las muestras de los dos parámetros. También si yo quiero, tengo de muestras de A y muestras de B, y quiero muestras de A dividido B, hago el array de muestras de A dividido el array de muestras de B y listo. Lo que me va a hacer eso es que el primer elemento de A lo va a dividir con el primer elemento de B, el segundo por el segundo, y así hasta tener todos. Y las muestras que voy a obtener van a ser de muestras de A dividido B. Entonces, bueno, pueden hacer eso. Acá lo que hago es, digo, 10.000 samples, voy a tomar 10.000 samples de cada uno, y con random variable samples tomo 10.000 samples de mu0, 10.000 samples de mu1. Entonces los samples de la diferencia van a ser la resta de los samples. Y bueno, directamente puedo graficar eso. Y si yo quiero, bueno, intervalo de confianza, acá elegí un intervalo de confianza percentil, que es simplemente calcular el percentil y listo. Entonces, acá está. Bueno, ahí estaba la conclusión, pero... a ver. Me dice que el intervalo de probabilidad posterior de 95% para mu0 menos mu1 menos mu0 es este, de 0.05 a 0.27. Y que me preguntaba, bueno, ¿qué conclusiones se sacan? Bueno, ya nos recontra olvidamos cuál era el planteo, pero queríamos comparar el tiempo de respuesta de dos versiones de software. ¿Qué podemos decir acerca de la comparación entre los dos tiempos de respuesta? Oh, bueno. Puede ser que en este caso la media del software 1 sea mayor, o sea que esté tardando más que la del software 0, porque no está centrada en 0. Sí, no porque no esté centrada, sino porque el intervalo de confianza no incluye al 0. ¿Está bien? Puse un intervalo de confianza de 95%, que me lo frena antes de llegar al 0, ¿no? Por acá hasta por acá. Entonces lo que me dice eso es que con un 95% de confianza, el tiempo de respuesta promedio de los dos softwares es distinto. ¿Está bien? Si uno tiene un intervalo de confianza de menos confianza, capaz que sí incluye el 0 y no puedes concluir nada. Pero si vos fijás una confianza del 95%, entonces puedes decir que con una confianza del 95%, ese intervalo no incluye 0, entonces tenés un 95% de confianza de que mu1 es distinto de mu0, porque no, mu1 menos mu0 no incluye al 0 en su distribución de probabilidad del intervalo de confianza. Entonces, con 95% de confianza, puedes decir que mu1 es distinto de mu0. Es decir, con 95% de confianza, puedes decir que el tiempo de respuesta medio del software nuevo es distinto que el tiempo de respuesta medio del software antiguo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, eso era este ejercicio. Es el único ejercicio así, no, tampoco vimos en clase en todo esto. Pero bueno, está bueno para practicar. Bien, de los que vinieron más adelante o los que ya estaban acá, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro ejercicio que quieran consultar o algo más general? Los escuchamos.
Todos ya hicieron todos los ejercicios de las guías 6, 7 y 8 sin ninguna duda. Sí, Tomás. Ale, ¿cómo va? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. El guía 7, ejercicio 11, que es sobre aproximación cuadrática. Ahí vamos. Ejercicio 11. Sí. Bueno, creo que son dos preguntas. Primero, Mm. esa aproximación cuadrática sobre una normal, creo que no vimos en clase sobre esto, pero la aproximación cuadrática es cuando aproximamos el logaritmo de la posterior como un polinomio de Taylor. Sí. Ahora, como dice que es mu y sigma desconocidos, o Sí. sea, queda uno de dos variables, ¿no? Un polinomio de Taylor de dos variables. Exacto. Ok. Y en segundo lugar, o sea, este ejercicio es teórico, porque al no darme una muestra y no darme un n, no voy a llegar nunca a valores, ¿no? Sí, vas a llegar a... Digo, podrías decir lo mismo de... Ah, no, acá te da. No, o sea, te va a dar, vos lo podés hacer y te va a dar un resultado que va a depender de la media, o sea, como lo mismo que el que vimos recién, te va a depender ¿cómo se llama esto? Del promedio de los datos y de la varianza de los datos. Y ahí después vos se lo vas a llenar con sí, el ejemplo práctico específico, pero te va a dar que la distribución posterior conjunta de mu y logaritmo de sigma, dado los datos, va a ser una normal multivariada, donde va a estar centrado en un valor para mu y un valor para el logaritmo de sigma, que va a tener que ver, o sea, que van a depender del promedio y del desvío estándar de los datos. ¿Bien? Ok, bien. Ok, va a ser... acá va a ser la medida para el mu, digamos, y la medida para el logaritmo de sigma, y acá los cuatro elementos de la matriz de covarianza. Perfecto. Aprovecho, ¿lo vieron con Francisco este ejercicio? ¿Mostró cómo se resuelve? Yo tenía entendido que sí. Yo no me acuerdo. Yo creo que tampoco, pero por ahí me estoy No, olvidando. quizá no, o sea, el cuatri pasado lo hizo y ahí yo después no chequé, o sea, teníamos entendido que el cuatri también lo iba a hacer, pero bueno, no le pregunté explícitamente si llegó o no, porque hubo un par ¿cómo se dice? De clases que no coincidimos. Pero bueno, si quieren lo vemos porque está bueno, es el único ejemplo que tenemos también de hacer este tipo de ejercicios para distribuciones con dos parámetros. Entonces, bueno, hay que hacer un par de cuentitas, pero si quieren lo podemos hacer, si no tienen alguna otra consulta. Está bueno para repasar también. Ahí estoy viendo y con Fran lo dejó planteado con el hesiano y todo, pero no, o sea, no hicimos un caso concreto, un ejemplo. ¿A qué te referís con lo dejó planteado? O sea, ¿hasta dónde llegó? Ahí te digo. Eh, Dale, sí, sí.
lo que yo tengo que no hicimos muchas cuentas. O sea, puso que se resolvía con el polinomio de Taylor de orden 2, entraba en la moda. Sí. Después hizo un mini desarrollo donde demostraba que el segundo término, digamos, claro, que sería el de la primera derivada se anula, que eso creo que nosotros también hicimos. Pero para este ejemplo, ¿no? El de la normal con muy... acá. Variable normal con distribución muy sigma desconocidos, con este prior uniforme, ¿no lo hizo? O sea, hizo aproximación normal en general, como así, para cualquier distribución. Claro, exacto, general. Ok. Bueno, si quieren lo hacemos. Si no, si tienen alguna otra consulta, vamos a aprovechar alguna otra consulta. Y les digo que este está resuelto también en el libro de Hellman, en el capítulo 4. Pero lo podemos hacer acá en clase, si quieren, así despejamos las dudas. Lo que ustedes decían. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien ya lo resolvió? Yo lo tengo, pero son 2 horas y es un enchastre. No entiendo lo que estoy diciendo. No, yo no pretendía que lo cuenten o lo muestren solamente para saber cómo estamos, o no iba a decir que lo resuelven ustedes. Porque capaz, bueno, nadie responde porque ya casi todos lo hicieron. Si nadie tenía dudas sobre esta guía, el único que preguntó sobre este ejercicio, una sola persona. Listo, no sé, por eso podía entender o que todo el mundo lo salteó y no le interesa tanto, o que todo el mundo ya lo había resuelto. Por eso pregunto. Si quieren lo podemos resolver, si no, podemos responder otras consultas y para los que les interese está resuelto en el capítulo 4 del libro de Hellman, pero lo podemos hacer acá, no hay ningún problema. Ustedes digan. Bien, bueno, buenísimo, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta superadora, algún otro ejercicio más urgente que quiera que veamos? Si no, ya que una persona pidió resolverlo, lo vamos a resolver. Bueno, resolvámoslo. Bien, entonces vamos a hacer el guía 7, ejercicio 11. Bueno, el objetivo es aproximar esto por una normal, ¿no? Con algún valor medio de mu, pues son dos variables, y alguna matriz de covarianza. Pues de vuelta son dos variables, entonces va a haber 4 elementos de esta normal multivariada. En una normal multivariada va a ser una distribución de probabilidad para mu y logaritmo de sigma cuadrado, que va a ser así. Pero un logaritmo de sigma. Y va a tener una distribución esto. En 2 dimensiones, pero que sea cual sea esa distribución, les anticipo que ya no es una distribución normal multivariada, pero la vamos a aproximar como si fuera una distribución normal multivariada, de la misma manera que lo hacemos para distribuciones de un solo parámetro. Entonces esto lo vamos a aproximar por una distribución normal multivariada, que bueno, va a ser como una cosa así.
una campana en 2 dimensiones, donde esa campana va a tener un valor medio con coordenadas, bueno, o sea, va a ser un vector de coordenadas, una para el mu y una para el logaritmo de sigma, no sé cómo llamarla, pero bueno, va a ser ahí, y una matriz de covarianza que me va a hablar de la varianza en esta dirección, la varianza en esta otra dirección, y eso van a ser los elementos de la diagonal. Un elemento de la diagonal me va a hablar de el ancho de esta campana en esta dirección, el otro elemento de la diagonal me va a hablar del ancho de esta campana en esta dirección, y los elementos fuera de la diagonal me van a hablar de la correlación que hay entre los dos, es decir, si es más, digamos, vista desde arriba, es más circular o es más ovalada, es decir, que valores mayores de mu estén correlacionados con valores mayores del logaritmo de sigma, o viceversa. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver igual que nos va a dar que la covarianza es diagonal, entonces solamente va a haber un elemento acá y otro acá, y no va a haber covarianza entre las dos distribuciones. O sea, digo, entre las dos dimensiones de esta distribución. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir cómo es la distribución exacta de esto de manera matemática, y bueno, le sacamos el logaritmo, hacemos la derivada primera e igualamos a 0, con eso obtenemos las coordenadas del valor medio, después derivamos de vuelta respecto a 0, derivamos de vuelta respecto a mu y respecto al logaritmo de sigma, y vamos a tener 4 derivadas segundas, y cada una de las 4 derivadas segundas, si las pongo en una matriz, acá, esa matriz va a ser la matriz de información de Fisher, y si esa matriz de información de Fisher la evalúo en el vector de valores medios y le calculo la inversa, esa va a ser la matriz de covarianza. ¿Bien? Ese es el planteo. Entonces, primero, ¿cómo se escribe esta distribución de manera exacta? Bueno, depende de cuál sea el prior, ¿no? Va a ser una constante por prior por likelihood. Y acá lo que me pide es asumir un prior uniforme en mu y el logaritmo de sigma. Bueno, justo los que estaban acá cuando resolvimos el ejercicio anterior, vimos que en la otra guía nos planteaba un prior uniforme en mu y en logaritmo de sigma cuadrado, y habíamos planteado que ese prior uniforme era así, 1 sobre sigma cuadrado. Bueno, y en este punto hay una confusión en el, ¿cómo se llama? En el enunciado de la guía en los dos ejercicios, porque acá también se usa ese prior uniforme. Es decir, la pregunta es, ¿este prior uniforme es para mu y logaritmo de sigma o para mu y logaritmo de sigma cuadrado? Depende de cuál ejercicio estemos viendo, va a ser uno o el otro, y yo no sé cuál de las dos es. Me inclino a pensar que es para la del otro ejercicio, que era la que estaba bien, pero no estoy seguro. Me estoy dando cuenta ahora esta sutileza. Como siempre hay quilombos entre el sigma y sigma cuadrado, pero bueno, en alguno de los dos lados falta un sigma, falta un cuadrado o sobra un cuadrado. Lo importante es que hay que usar este prior. También sea cual sea de las dos orígenes de este prior, si es uniforme muy seguro, si es uniforme en logaritmo de sigma, logaritmo de sigma cuadrado, bueno, el que tenga que ser para que el prior sea este. Entonces, esto va a ser
proporcional a este prior conjunto por la likelihood conjunta. Entonces, no estoy pensando. No, perdón, bueno, me equivoqué. Acá está bien el planteo del ejercicio, entonces creo, porque esto no es... perdonen, chicos. Creo que ahora sí es 1 sobre sigma, entonces creo que estaba bien el enunciado. Lo tengo medio salteado y en el libro también creo que estaba medio salteado. Sí. Sí, yo acá lo tengo anotado como 1 sobre sigma. Bueno, listo. Entonces es eso. ¿Ven? Bueno, me queda una duda de transformaciones de coordenadas que no les... que es algo que no tienen por qué meterse ustedes. Pero bueno, quedará para la próxima. Bueno, vamos a entonces... Este es el prior entonces que hay que usar. Entonces, el prior va a ser este. Y la likelihood va a ser la productoria de 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado. Bueno, no estoy seguro que sea este. Vamos a ver hasta dónde llegamos y ahí vamos a ver si está bien o no. ¿No estás seguro que sea 1 sobre sigma? Sí, yo lo tengo anotado como... pero ahora déjame pensar. N más 1. ¿Vos, Juli, tenés resuelto este ejercicio también? No, pero no lo tengo completo, pero ahí estoy prendiendo la tablet para ponerme a hacerlo. No, según lo que veo, porque digo, como les digo, en mis notas tuve la mala decisión de saltearme algunos pasos y que ahora veo que son importantes esos pasos, pero según estoy viendo ahora con mis apuntes, el prior para este caso, al menos el que planteé yo recién ahora, sería un prior uniforme prior uniforme para mu y para el logaritmo de sigma. Me queda que el conjunto de esto sería una constante, no depende de sigma. Y bueno, y si no, a ver, un segundo, voy a checar a ver si en el libro está claro, pero dudo mucho que si no está claro ninguno de estos apuntes en el libro también. A ver, Hellman.
poner cualquier cosa. Ahora sí. Bueno, según el Hellman, es como decía yo, es un prior constante. O sea, tiene la única diferencia es que hace que los valores de sigma sean positivos, lo cual se tiene que cumplir sí o sí. Y también, bueno, se saltea también unos pasos, pero llega a un resultado que solamente puede llegar si el prior es constante, no depende de sigma. También les muestro, digamos, cómo se llega a eso. Aunque esto es una constante, entonces esto es la productoria, una likelihood normal, es decir, una distribución normal, con sigma y mu, 2 sigma cuadrado menos, esto es y menos mu, todo esto al cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué pasa si hacemos el logaritmo de todo esto? Entonces, el log, bueno, para primero desarrollo más, ¿qué pasa si la productoria la meto en todo esto? Entonces, el primer factor me queda, como no depende de los datos, no está el índice iésimo metido ahí, entonces esto es 1 sobre 2 pi sigma al cuadrado, todo esto elevado a la n sobre 2. ¿No me acuerdo? Y este otro factor, sí, me queda la productoria, pero como es solo una exponencial, puedo pasar a productoria como una sumatoria al exponente, entonces me queda 1 menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, sumatoria de todos estos valores. Perfecto. Bueno, y esto vimos recién, no lo demostramos, pero lo podemos desarrollar si desarrollamos el cuadrado este para que aparezca ese cuadrado. Podemos desarrollar, bueno, primero podemos desarrollar este factor, 1 sobre, me va a quedar 1 sobre 2pi elevado a la n sobre 2, y lo otro me va a quedar 1 sobre sigma a la n. Porque el 2 se tacha con el 2. Bueno, y lo otro me va a quedar la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, y uno puede desarrollar lo que está ahí dentro para mostrar que esto es n menos 1 s cuadrado más n por el y promedio menos mu medio y fin. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le calculo el logaritmo a esto? Es decir, el logaritmo de la posterior conjunta va a ser como acá, digo, todo esto es igual a lo que está acá arriba, a menos de una constante, por eso está este término, este proporcional acá. Entonces me va a quedar una constante más el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto. El logaritmo de esto es una constante también, no me importa, lo meto acá. El logaritmo de esto no es constante, pues depende del parámetro. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser menos el logaritmo de sigma a la n, o lo que es lo mismo,
menos n logaritmo de sigma. Y el logaritmo de esto es directamente lo que está arriba del exponente. Entonces, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, n menos 1 s cuadrado, más n y media menos mu al cuadrado. Bueno, y esto es exactamente como a lo mismo a lo que llega en el libro de Hellman. Entonces, vamos a asumir que lo tiene bien, que todo el peer review que tuvo ese libro funcionó y que está bien. Perdón, acá este sigma cuadrado no es cuadrado. No hay ningún 2. Bueno, así es como lo tiene en el libro. ¿Está bien? Vamos a ver si lo puedo... No, que le cambié el título. Constante menos n logaritmo de sigma menos 1 sobre 2 sigma. Lo mismo. Bueno, entonces, sí, el prior uniforme que se usa acá es uniforme en mu y logaritmo de sigma, y eso hace que sea constante independiente de los dos parámetros. Bueno, volvemos acá. Bueno, este es el logaritmo de la posterior. Bien, a partir de acá tenemos que derivar, igualar a 0, derivar de vuelta, reemplazar, y bueno, ahí obtenemos la media y la información de Fisher. ¿Se entendió entonces esto? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, vamos a hacer entonces, hay que hacer dos derivadas. La derivada de esto respecto de mu y la derivada respecto de, vamos a seguir usando el logaritmo de sigma como parametrización. Entonces, bueno, primero la derivada respecto de mu. ¿Cómo es la derivada respecto de mu de esto? La constante, la derivada de 0. En el logaritmo de sigma, la derivada de 0. Y la derivada de esto, bueno, el mu solamente está acá. Está en el s cuadrado, depende de los datos, no tiene a mu adentro. Entonces, este término se me va a ir con la derivada. Me va a quedar menos 1, 2 sigma por la derivada de lo que está acá. Bueno, el n queda. Entonces, la derivada de lo que está acá respecto de mu va a ser 2 iría promedio menos mu por menos 1. ¿Está bien? Entonces, el menos se va con el menos 1, el 2 se va con el 2, y queda n por y esto menos mu sobre sigma cuadrado. Bien. Ahora, la derivada de esto respecto a el logaritmo de sigma. Bueno, a ver.
La constante, la derivada es 0. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto al logaritmo de sigma? Menos n. Justo porque lo tengo acá. Y bueno, ¿cuánto es la derivada de esto respecto al logaritmo de sigma? Bueno, el sigma o el logaritmo de sigma solamente aparece acá. Entonces, a priori todo lo que está acá queda constante. Entonces lo puedo dejar constante, lo voy a dejar n menos 1 por s cuadrado más n y menos mu al cuadrado. Lo que queda ver ahora es cuánto es la derivada de... Y bueno, perdón, el menos 1/2 también lo puedo dejar acá. Entonces queda ver cuánto es la derivada de 1 sobre sigma cuadrado respecto de el logaritmo de sigma. Vamos a ver cuánto da esto. En violeta. Hay que hacer un cambio de variables. También vamos a llamemos... estoy pensando qué letra me gusta. Llamemos L a el logaritmo de sigma. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre sigma cuadrado en función de L? Bueno, vamos a llegar a eso. O sea, si yo quiero pasar a sigma, entonces E a la L es sigma. Y si yo hago E a la menos L, es sigma a la menos 1. Y si yo elevo esto al cuadrado, entonces E a la menos 2L es sigma a la menos 2. Entonces, la derivada que yo tengo es la derivada de sigma a la menos 2, que es E a la menos 2L, respecto de logaritmo de sigma, que es L. Bueno, ¿cuánto es la derivada de E a la menos 2L respecto de L? Es menos 2 E a la menos 2L. Y esto es menos 2, 1 sobre sigma cuadrado. Yo creo que sí, ¿no? Entonces esto es menos 2 sobre sigma cuadrado. Bien, y perdón, pero me faltó la derivada de este término, que no le puse, pero sería menos n. Bien, entonces, en limpio, me quedó que la derivada del logaritmo de la posterior en función del logaritmo de sigma es menos n, y acá el menos 2 se va con el menos 2, con el menos 1/2, perdón, y me queda menos, no, más. Este n, ¿de dónde salió? Este menos n no va. Menos 1/2. También creo que tenía que poner sumando este menos n, que era la derivada de este término, y se lo puse multiplicando a este, pero acá, fíjense, no hay ningún n. No sé de dónde salió ese n. Es
la derivada de este término es esto por menos un medio por la derivada de lo que hicimos acá, entonces no hay un menos n ahí. Ahora sí, entonces el menos un medio se me va con el menos 2 y me queda 1 sobre sigma cuadrado, bueno, todo lo que está ahí, n menos 1, s al cuadrado, n promedio menos mu cuadrado. Bien. Pregunta hasta acá. ¿Alguien lo perdí en alguna parte de la cuenta? ¿Algún paso que no haya quedado claro? Con la derivada del logaritmo, ¿es algún cambio en el cambio de variables? ¿Algo por ahí? ¿Todos siguieron ese paso violeta? Bien. Bueno, entonces ya tenemos las derivadas primeras. Ahora podemos igualar a 0. Y tenemos cuánto da la coordenada de cada valor para la media, ¿no? La moda, digo. O sea, el primero, si yo igualo la derivada respecto de mu a 0, o sea, tengo que simultáneamente igualarlas las dos a 0. Entonces, si esta la igualo a 0, entonces tengo que igualar esto a 0 y ¿cuánto me queda? Esto, el valor, la moda de esto. O sea, la moda en la coordenada de mu. Cuando igualo a 0. Encima y el n se van porque están multiplicando. Si igualo a 0, pueden pasar como 0 por otro lado. Entonces me queda que la media es promedio de las y, va a ser la moda de mu. Y cuando igualo el otro a 0, quiere decir que igualo todo esto a 0, y aparte este lo tengo que reemplazar con este. Cuando lo reemplazo, este término se me va, entonces esto más esto igual a 0, entonces es esto igual a esto, y despejo el sigma cuadrado de ahí, entonces me queda que sigma cuadrado va a ser n menos 1 sobre n s cuadrado. Esto es sombrerito. Entonces, sí, despejo para despejar el logaritmo de sigma, que es la parametrización que se usa en este ejercicio. Esto me queda que es el logaritmo de raíz de n menos 1 sobre n s. Bien. Bueno, y ahora las derivadas segundas. Si agarro la derivada esto respecto de mu y la derivo de vuelta respecto de mu, es derivar esto de vuelta respecto de mu. Bueno, el n sigma cuadrado me queda igual, y derivo lo que está acá adentro respecto de mu. El primero se me va porque no depende de mu, y el segundo me queda menos 1. Entonces esto me queda menos
n sobre sigma cuadrado. Bien. Después puedo la derivada cruzada. También agarro la derivada respecto de mu y la derivo respecto del logaritmo de sigma. Entonces es agarrar esto que está acá y derivarlo respecto al logaritmo de sigma. Es decir, derivada de n sigma cuadrado, esto menos esto, respecto del logaritmo de sigma. Y esto, bueno, el n y menos mu me queda igual y me queda la derivada de sigma cuadrado respecto a, perdón, de 1 sobre sigma cuadrado respecto al logaritmo de sigma, que habíamos visto que era menos 2 sobre sigma cuadrado. Entonces esto va a ser menos 2 sobre sigma cuadrado. Es la misma que usamos antes. Entonces me queda menos 2n, irá por medio menos mu, sobre sigma cuadrado. Y la otra derivada cruzada va a ser la misma, también por, ya ni me acuerdo qué propiedad, pero sí, de las derivadas segundas de funciones que cumplen las propiedades que estamos viendo. La derivada segunda es la misma. Si yo derivo el segundo término respecto de derivo esto respecto de mu, me va a quedar lo mismo. Entonces esto también va a ser menos 2n y menos mu sobre sigma cuadrado. Y que entonces la última derivada segunda, que es la derivada segunda respecto del logaritmo de sigma dos veces. Entonces, bueno, ahora hay que hacer la derivada de esto respecto al logaritmo de sigma. Pero bueno, fíjense que de vuelta es la misma cuenta violetita. El menos n se me va. Todo este término me queda lo que está entre corchetes, constante, y de vuelta tengo que derivar 1 sobre sigma cuadrado respecto de logaritmo de sigma, que va a ser menos 2 sobre sigma cuadrado. Entonces, bueno, directamente va a ser menos 2 sobre sigma cuadrado, y lo que está en el corchete queda igual porque es constante en sigma. Perfecto. Bueno, ahora que tengo las derivadas segundas, esta acá, acá, acá y acá. Tengo que evaluar cada una en mu, igual la moda en mu y el logaritmo de sigma. O sea, evaluar en el mu en este punto y el logaritmo de sigma en este punto. Entonces, bueno, ¿qué pasa si al primero lo evalúo en la moda? Si evalúo en la moda, esto, ¿cuánto va a ser? Es el sigma cuadrado, lo tengo que reemplazar por por esto. Entonces me va a quedar menos n sobre todo esto que está acá. Va a ser n menos, perdón. A ver, sigma cuadrado va. Bueno, menos n sobre n menos 1 sobre n por s cuadrado. Bueno, esto va a ser menos n cuadrado
n menos 1 1 sobre s cuadrado Bien. Si lo evalúo en mumonio, el mumonio es y promedio, entonces lo que está en el paréntesis va a valer 0. Chau, va a ser 0 cuando lo evalúo en tita. Y cuando lo evalúo en la moda, también me va a quedar 0. Bueno, y por último también tengo que evaluar en mu monio y en sigma monio. Entonces este término se me va a ir porque en mu monio es 0. Y el primer término va a ser menos 2 sobre n menos 1 sobre n s cuadrado por n menos 1 por s cuadrado. Y esto es el n menos 1 se va con n menos 1, el s cuadrado se va con s cuadrado, es menos 2 sobre n. No, perdón, menos 2n. Porque acá está en el denominador del denominador. Entonces está en el numerador. Bueno, y los 4 numeritos que yo acabo de sacar, son justamente, por definición, los elementos de la matriz de Fisher, que depende, bueno, de donde evalúe mu en mumonio y logaritmo de sigma en logaritmo de sigma monio. Y esto va a ser, el primero es de las derivadas doble de mu. Se había dado esto. Menos n cuadrado sobre n menos 1, 1 sobre s cuadrado. Los cruzados me dieron 0 los dos. Y el de acá me dio menos 2n. Bueno, entonces yo lo que necesito después no es la matriz de información de Fisher, sino menos la matriz de información, perdón, la matriz de información de Fisher es menos las derivadas segundas. Entonces acá hay un menos, y que se va a tachar con este y con este. Y ahora lo que yo quiero no es la información de Fisher, sino la inversa. ¿Está bien? Entonces la inversa de esto, sí, la inversa de una matriz diagonal es directamente, exactamente la misma, pero, perdón, sí, si es una matriz diagonal, tiene 0 fuera de la diagonal, entonces la matriz inversa es exactamente la misma, pero en los elementos de la diagonal es la inversa. Entonces, va a ser s cuadrado sobre n cuadrado por n menos 1. Este va a ser 0, este va a ser 0, y este va a ser menos 1 sobre 2n. Bien, entonces, ahora tenemos la inversa de la matriz de información de Fisher. Lo que nos queda es que la posterior de estos dos parámetros, conjunta, la vamos a aproximar por una normal multivariada, donde la media va a estar en mumonio y logaritmo de sigma monio, y la matriz de covarianza va a ser esa que está acá. ¿Está bien? Menos 1, es decir, me va a quedar el mumonio era el promedio. El logaritmo de esto es logaritmo de esto. Entonces esta es la media de esa normal multivariada,
Y la matriz de covarianza va a ser la que está acá arriba. S cuadrado sobre m cuadrado, n menos 1, 0, 0, 1 sobre 2n. Bueno, y ahí está resuelto. La menos 1. ¿Cómo? La menos 1. La matriz esa. Sí, Ah, no, esta sí, es está. la información de Fisher, la inversa. La información de Fisher común es esta que está acá, que es esta la derivada doble de mu, la derivada doble es del logaritmo de sigma, pero evaluadas en la moda. Bueno, este es el resultado. Después, para una sola variable es lo mismo, pero más fácil. También no hay que hacer matrices ni nada, es solamente una derivada respecto a un solo parámetro, 2 veces. Bueno, excelente. Sigo escuchando las dudas, en el caso de que haya, y si no, bueno, ya estuvimos 2 horas seguidas. Pero bueno, tengo un rato más si tienen más dudas. Y si no, bueno, llegamos hasta acá y ya nos vemos el jueves. Bueno, ¿no hay más dudas entonces? ¿Alguna consulta, algún ejercicio que nos salga? ¿Algún ejercicio de parcial que hayan visto en algún momento? Bueno, yo estaba. Sí, a ver. A ver, recuperatorio del segundo parcial 2024, el 2. Bueno, ¿cómo era? No tengo el... ¿Te acordás cómo era, Tomás? ¿Lo tenés a mano? ¿Querés mostrar? ¿Tenés para compartir pantalla? Uf. Eh, ¿Es este, Tomás, el que decías vos? Sí, el que acabo de escribir es el ejercicio 2 del Bueno, pero parcial. digo, no, bueno. Ok, vos, Marcelo, copiaste ese porque pensaste que era el que decía Tomás o porque querías consultar respecto a ese. Claro, sí, porque justo lo tenía ahí y como vi que no tenía mic, lo copié. Ok, El segundo pero vos, Tomás, el que parcial, querías es el que decís vos, pues son dos distintos, ¿eh? yo entré Asumo al que, parcial y no encuentro el que dice Tomás. bueno, capaz que no era del recuperatorio, sino bueno, no sé, o sea, el que tiene dudas, Tomás, es el que transcribió él, el de la Sí. distribución de Poisson. Ahí está, eso era. Bueno, tanto el que pasó Marcelo como el que pasó Tomás, el que pasó Marcelo es casi lo mismo que un ejercicio que está en la guía, de la guía 6, ya les digo cuál. No, perdón, aproximación normal, guía 7. Es muy parecido al ejercicio 10, casi que lo mismo. Con otros números capaz, pero bueno, lo mismo. Y el que dice Tomás es muy parecido a la guía 6, al último ejercicio, solo que en vez de
de que sea una distribución exponencial es una distribución de Poisson. ¿Ok? Vos, Tomás, pudiste hacer o bien este que estás pasando o el de la guía. Digo, ¿hiciste el ejercicio 12 de la guía 6? Ok. Bueno, son ejercicios de aplicar las cuestiones de prior conjugados, todas las propiedades que vimos de los prior conjugados, que lo vimos solamente para la distribución binomial y para la distribución normal, aplicarlos, ahí va, bueno, aplicarlos para una distribución nueva. Entonces, me voy a compartir pantalla. Fíjate, o sea, tengo a mano la guía, no el del parcial que pasaste, pero fíjate que es lo mismo, también es la misma estructura de ejercicio, todo, menos que no hay un ítem C en el parcial, pero hasta el ítem B de acá es lo mismo. Venís, o sea, una distribución, acá es exponencial, pero en el que pasaste el recuperatorio es una de Poisson, y te dice que viene de una distribución, bueno, acá exponencial, en el tuyo de Poisson, y en el ítem, para no. No, perdón, me confundí ejercicio. Este también es de aproximación normal, el que pasaste. Entonces, guía 7. Perdón, me confundí, me tiré cualquiera, pues me empieza muy parecido. Olvídense de lo que dije. Los dos que pasaron son de aproximación normal. Entonces, el que pasaste, Tomás, es también de aproximación normal. De vuelta, es lo mismo que hay que hacer para cualquier ejercicio de aproximación normal. Lo mismo que hicimos recién, pero más fácil incluso. Es plantear la posterior del parámetro respecto a los datos. Calcularle el logaritmo. Y después calcular la derivada primera respecto al parámetro. Con esto igualás a 0 y despejás la moda. Después calculás la derivada segunda. Con esto evaluás en tita la moda que encontraste recién. Y con eso obtenés la información de Fisher, evaluada la moda. Y con esto decís que, bueno, entonces esto lo aproximo como una distribución normal con media esto y varianza la información de Fisher a la -1. Ese es el paso que hay que seguir. Bueno, ahora lo único que cambia en el ejercicio es cuál es esta distribución exacta. Entonces lo que dice acá es que la distribución exacta es una gamma para el parámetro tita con parámetros alfa más n y beta más n. No, para esto es alfa más n menos y, ¿sí, no? Bueno, cuestión que esto para un alfa prima y un beta prima, que después están en función de los datos de n y el promedio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es la...? O sea, imagínate que lo llamamos alfa prima y beta prima. ¿Cómo es la distribución de una gamma para alfa prima y beta prima? Bueno,
un factor constante por E a la menos beta prima, ¿no? Perdón, beta prima por tita, por alfa prima a la tita, no, alfa prima por beta prima a la alfa prima y por tita a la alfa prima menos 1. También, lo estoy copiando de lo que transcribiste vos, pero los exponentes no se ven claro. Pero sí, creo que es así, ¿no? Bueno, ponle que sea así. Después, alfa prima, beta prima, hay que escribirlos en función de los datos, n y promedio, y los hiperparámetros del prior, alfa y beta. Pero después es, listo, es aplicar lo que está acá. Derivar respecto de tita, y después derivar de vuelta. ¿Cómo es la derivada? Perdón, primero el logaritmo, ¿no? Entonces 1, logaritmo. El logaritmo de esto es constante más menos beta prima por tita más, bueno, esto que es alfa prima por el logaritmo de beta prima más alfa prima menos 1 por el logaritmo de tita. Bueno, tita solamente está acá y acá. Calculás la derivada primera, despejás el tita y encontrás la moda. Calculás la derivada segunda y la evaluás en el tita que despejaste de acá, que es la moda. Con eso te construís la información de Fisher, que es menos la derivada segunda, y después la inversa de la información de Fisher va a ser la varianza de la distribución normal que aproximas. Y la moda de esa normal, o la media de esa normal, va a ser la moda que despejaste de la derivada primera. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo dejo para que lo hagas vos, pero es matemática, álgebra lo que hay que hacer ahora. Va, cálculo. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda? Yo tenía uno de un parcial que no entendía del todo cómo entenderlo conceptualmente. A ver, ¿quieres compartir? Ahí comparto. Acá está. Acá está la resolución, pero no terminé de entenderla. Sería este punto B. ¿Cuál es el punto B? Sí, este punto B. De la 1. Bueno, tenés una distribución geométrica, es decir que la distribución de Y depende de tita con la distribución que está escrita ahí arriba. Sí. Esa es la likelihood. Eso para un solo Y, para una sola observación. Si vos tenés n observaciones, es hacer la productoria de eso. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces ahí tenés
tenés que hacer la productoria de eso y demostrar que cuando haces la productoria de eso para los n valores de y, te queda algo que es, básicamente lo podés leer como una distribución beta con esos hiperparámetros. ¿Está bien? Ahí arriba, incluso en el ítem A, ya está escrita cómo es la forma de la distribución beta, entonces tenés que llegar a que vas a poder despejar una en función de la otra y hacer lo que dice ahí, que es si la likelihood, si una distribución beta de este estilo es igual, pero exactamente lo mismo que la likelihood de n observaciones geométricas. Entonces, ¿cómo puedo interpretar los hiperparámetros de una beta en función de n observaciones geométricas previas? Bueno, esa es la pregunta y eso se resuelve ahí, como dice ahí. ¿Te acuerdas que una de las ventajas de las prior conjugados era que los podías interpretar como observaciones hipotéticas previas? Por ejemplo, si tengo observaciones binomiales y elijo un prior conjugado que es una beta, puedo interpretar, si elijo un prior beta con parámetros alfa y parámetro beta, puedo interpretar que ese prior conjugado es equivalente a haber tenido observaciones binomiales previas, específicamente haber tenido alfa menos 1 éxitos y beta menos 1 fracasos. Sí. Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo que eso, pero con la geométrica. La pregunta es, si yo tengo un prior que es una geométrica, perdón, para una geométrica tengo un prior que es alfa beta, ¿cómo lo puedo interpretar en función de n observaciones geométricas previas? O sea, lo mismo que la binomial, pero con geométrica. Y tengo que pensarlo respecto de la geométrica, claro. Sí, ahí O sea, tenés la definición. Sí, que había un problema ahí con el enunciado que también tuvimos que aclarar. Pero bueno, no está también aclarado en eso. ¿Vos leíste, digamos, ¿se entendió, digamos, a dónde va? ¿Tenías problema con eso o no entendías algo de lo que decía ahí la resolución? No, ya con lo que dijiste de pensarlo para la geométrica, creo que se me ocurrió. Bien, perfecto, perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, si no hay más consultas, podemos terminar acá, que ya tuvimos casi 2 horas y media. ¿Y siguen practicando ustedes? Bueno, ¿Hay alguna otra? a las 3, ¿no? Sí, ¿le llegó el mail donde mandé toda la info? Sí, por las 2. Bien, perfecto. Bueno, dale, sí,